Buenas tardes para todas. Vamos a ver, a esperar un ratito a ver si se empiezan a conectar. Ay, mandé invitación, Paula, a ver si la recibís bien. No sé si se escucha bien, si se ve bien, ustedes me avisan. Hola, Hola, ¿cómo ¿me estás? escuchás? Yo te escucho perfecto. No sé si vos me escuchás bien a mí. Bárbaro. Perfecto, entonces. Ahí se están empezando a conectar, así que esperamos si querés un ratito para ver si se conectan. Eh, Dale. Primero, gracias por aceptar Marcela. mi invitación. ¿Ah? Sí, Bien. Mm. gracias por aceptar mi invitación cuando te mandé el mensajito para poder charlar un poquito sobre tu obra. No, gracias a vos por invitarme, por favor. Faltaba más. No, no, un placer. Ahí saludamos, Gracias. está Facundo, que está conectado, está, a ver, ahí se van conectando, Cristina Cuesta también está conectada, así que le decimos buenas tardes. Un besito a todos. Bueno, qué bueno que nos pudimos conectar un ratito para charlar. Eh, yo te cuento que no había leído nada tuyo y estaba conversando con Noé el otro día, Noé Jaro. Sí. Solemos conversar mucho y nos intercambiamos títulos para ir leyendo. Y bueno, y ahí me comentó y bueno, y te empecé a leer. Ujú. Pero bueno, viste que dicen que el público se renueva, así que para las personas que todavía no te conocen, ¿qué te parece si te presentás un poquito, si te conocemos un poquitito más? ¿Quién es Paula? Dale. Bueno, bueno, muchas gracias también a Noé, ¿no? Que te dijo de mi obra. Bueno, mi nombre es Paula Laimo. En realidad, bueno, mi ocupación, soy administrativa, pero bueno, de profesión yo recibí hace muchos años en COSAL, que es Comunicaciones Salesianas, y soy locutora nacional. Eh, y bueno, estuve mucho tiempo trabajando así en radio, en FMs de barrios, a la Con razón esa madrugada. voz, con razón ese timbre de voz, ¿eh? Muchas gracias. Y bueno, y siempre obviamente siendo una locutora, el tema de la lectura, y desde chiquita me gustó mucho a mí la lectura y escribir, pero escribir, digamos, lo que significaba hacer un párrafo, una mención, una tontería, digamos, ¿no? Nada profesional, ni siquiera se me había formulado la idea de que, bueno, cuando tenga tantos años me gustaría probar el oficio de la escritura. No, nada que ver. Como a muchos de los que escriben, a mí me pasó igual que un día comencé a visualizar una historia sin saber siquiera qué iba a ser, solamente con una imagen. Apenas me desperté a las 6 de la mañana que tocó el despertador y como siempre, eso sí, yo siempre tenía papel y lápiz por toda la casa porque siempre cuando se me disparaba alguna frase o una palabra linda la escribía. Y bueno, en el 2014 fue esto, y comencé así también a escribir lo que se aparecía en esa imagen, pero digamos que lo significativo es que no se cortaba eso, no es que había terminado en una frase. Y como yo
o sea, lo veía como algo, digamos, natural que siempre hacía de escribir frases. Bueno, continuaba con con ese hilo de esa imagen. Bueno, iba poniendo en un folio, tiraba los papelitos. Vos fijate la ignorancia de todo esto. ¿Pero eran palabras o eran oraciones que se te iban cruzando por la cabeza? Oraciones o la descripción de lo que en ese momento estaba viendo. Como si vos estuvieras viendo un cuadro y te dicen, bueno, describinos qué ves. Entonces vos decís, bueno, veo un árbol, veo un arroyo que cruza de aguas cristalinas, o sea, así, tal cual. Sí. Hasta que me acuerdo que me había tocado un fin de semana largo y ya digamos que el folio me molestaba bastante en la cartera y dije, bueno, voy a pasarlo a un Word, así tiro todos estos papeles que ya me tienen harta. Y ahí me di cuenta que había escrito 30 páginas de un Word y como que me asusté, o sea, me asusté, te voy a decir sincera, voy a ser sincera, me asusté. Dije, ¡ah! ¿Qué es esto? ¿Qué pasó Suerte que acá, yo en dijiste cada... vos? ¿Cómo? ¿Qué pasó acá, dijiste? Claro, no entendía nada, o sea, totalmente inocente fui escribiendo, lo que sí iba poniendo en cada papelito uno, dos, tres, cuatro, porque yo sabía que seguía como una continuidad. Dije, bueno, después serán, ¿qué serán? 3 hojas, más no será una redacción, composición, la imagen tal. Y ahí realmente tomé conciencia de que se estaba creando una historia que no sabían en qué iba a terminar todo eso realmente. Pero bueno, lo que más me impresionaba es que no podía dejar de escribir. O sea, no es que después de esas 30 páginas, bueno, ya está. Y después me pasó algo loco, como yo siempre digo, porque después, cuando me iba a dormir, tenía miedo que al día siguiente ya no se me ocurriría nada. Como que estaba nostálgica que dijo, bueno, ya está, ya fue, ya se me pasó. Sí. Entonces estaba con esa necesidad de que esa historia no se cortara. Y te digo la verdad que nunca la forcé, siempre fue natural lo que venía, pausado, pero constante. Hasta que, bueno, un día llegué y le puse fin. O sea, ya la historia se había callado, como digo yo. Pero Ya ahí todos se callaron. pero ahí en ese momento visualizaste la imagen de esos protagonistas o la historia en sí. Mira, te voy a ser concreta para que se entienda. Yo el día que desperté con una imagen era un auto en una ruta, que es el comienzo de la historia. Sí, obvio. Sí, lo sé. Terrible, ¿eh? Me desperté. Ya vamos a entrar en tema. Pero sí, terrible, terrible. O sea, yo veía un auto a la noche con los faros brillantes, lluvia, y que iba a la ruta, iba. Y ese auto nunca se detenía. Yo me levantaba, el auto iba conmigo. Yo fui a lavarme los dientes y el auto iba conmigo. Fui a prepararme el mate y el auto seguía en la ruta. Entonces, claro, como insistía esa imagen en mi cabeza, me empecé a hacer preguntas. Bueno, ¿a dónde va ese auto? Por ejemplo, o Claro, ¿quién está en el auto? ¿Qué pasa en ese auto? O sea, claro. empecé, y esas preguntas me fueron llevando a crear parte de la historia, porque parte de la historia es saber qué había pasado en ese auto, el que manejaba, quién era, por qué, a dónde quería ir, iba a llegar o se iba. O sea, todo eso empezó en mi cabeza a rodar y eso me dio la pauta de comenzar a contar las respuestas de esas preguntas que me hacían. O sea Este, que esos eran así los pedacitos de papel que ibas metiendo en el film. yo iba escribiendo. Claro. O sea que en Eh, realidad, o sea que en realidad tu comienzo fue con la historia no sin antes verla feliz. exacto, mi primer novela. Claro, Exacto. claro. Y bueno, el título realmente también salió así de primera. O sea, cuando yo terminé de escribir esa imagen de la ruta y el auto, la persona que estaba describiendo esa situación fue sola,
ella lo dijo, fue ella que dijo no sin antes verla feliz. Viene antes, ¿no? Otras Sí, 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 sí. palabras, pero dije, ese es el título, ¿no? O sea, yo ignorante si además iba a ser comercial, no iba a ser comercial, pero no, o sea, el mismo narrador sentí que me decía, así se tiene que llamar la historia. Y no lo volví a cambiar, porque uno dice, quizás a mitad de historia dice, no, pero mira, puede venir por acá mejor este título. No, nunca lo cambié, siempre se mantuvo ahí. O sea que recién a los 3, 4 párrafos ya la historia tenía su título. Mirá vos, qué increíble. Bueno, entonces ya Sí. empezamos a hablar de la historia. Cuando yo empecé a leer esa Buena. historia, como vos misma lo decías antes, cuando arrancás, vos decís, no, porque ya desde el principio pasa que vos decís, no puede empezar así. Por lo menos eso es lo Y que me bueno, pasa a mí cuando yo la empiezo a leer, ¿no? Y, claro. y, y es tan cruda porque ya el comienzo de la historia es cruda. Después, obviamente, con el correr de los capítulos uno va descubriendo realmente toda la historia que hay detrás, pero, o sea, ¿cómo creás vos un personaje como Alejandra? Mira, digamos que, bueno, ya presentada esa primera escena, Sí, ¿no? sí, Con sí, estas preguntas que me hacía, hacia dónde va, quién está en el auto, el por qué está yendo a esa velocidad, qué quiere hacer, o sea, qué le pasa en la cabeza, esa historia quedó detenida ahí, en la ruta. Entonces, yo dije, bueno, alguien se tiene que hacer cargo de esa historia. ¿Quiénes quedaron fuera de esa ruta? ¿Qué les pasó a los que quedaron fuera de esa ruta? Y entonces de repente dije, me apareció la imagen de esa protagonista femenina, porque también se me podría haber cruzado un protagonista masculino. sí, obvio. Sin embargo, sentía que en ese auto iba un hombre y quien había quedado fuera de esa ruta era una mujer. Bueno, entonces ahí empecé a preguntarme, ¿quién es esa mujer que quedó fuera de la ruta? ¿Qué le pasó? ¿Qué siente? Y la verdad que fue la creación de ese personaje femenino, la verdad que fue bastante como una pata de elefante en el pecho, constante. Yo sentía cada vez que escribía sobre ella, Alejandra Barbirova, se llama la Sí. protagonista, cada vez que tenía que escribir, digamos, lo que ella hacía el día a día, lo que iba haciendo con la historia, era sentir una pata de elefante tremenda. Es que no es para menos, Y o sea, ¿cómo? no es para menos, o sea, si vos vas recorriendo cada capítulo de la historia, en realidad vos te preguntas, uno se pregunta, ¿no? Yo hablo por mí, uno se pregunta cuando empieza a leer la historia, ¿cómo haces para escribir cada capítulo de esta historia con tanto dolor? Mira, yo te voy a contestar lo mismo que hay muchos escritores que lo dicen, y es que realmente se siente el pesar de, o lo que está viviendo cada protagonista. O sea, yo cuando escribía parecía que tenía la pantalla partida entre el Word y la imagen. Y yo lo único que hacía era describir lo que esa mujer estaba haciendo. Yo le observaba sus gestos, su tono de voz, y era como estaba metida en un sinfín de pesar. Entonces yo tenía que de alguna manera transmitir ese pesar, el de ella. Te digo que no fue fácil, pero me ayudó muchísimo realmente ponerme en el lugar de ella. Ser consciente de que no estaba de manera ligera escribiendo una situación. Me ha dado unos dolores de cabeza, puedo asegurar, cuando Es terminaba que ciertos sí, capítulos, es que sí. porque realmente, pero digamos que no fue un personaje buscado, fue
describir una situación de la persona que había quedado fuera de esa ruta. Eh, ¿Cómo es el seguir después de una tragedia? Y ahí me puse en el lugar, no, no debe ser fácil, bueno, vos decís, bueno, digamos, uno tiene que pasar, pero hay personas que lo pasan realmente mal, y con lo que ella le, también, todo el conjunto de lo que le había pasado, Le yo digo, no pusiste la puedo. a ella, a la pobre Alejandra, le pusiste todo, Paula, porque todo le pusiste. O sea, no es que le dejaste un huequito como para que ella pudiera tener esperanza de 5 años, la pobre. Tuvo que pasar por una Sí, tortura constante. sí. Primero Y por el bueno, yo dolor, sí, obviamente. Primero por el dolor de la pérdida. O sea, vamos a tratar de hablar así porque por ahí hay chicas que todavía no te conocen o no te leyeron, entonces vamos a tratar de no decir tanto. Primero por el dolor de la pérdida. Y sí, segundo, por lo que esa persona que iba en el auto le hizo. exacto. Después de encima, no solo de enterarse de esa tragedia, Mm. sino después descubrir que realmente estaba llorando por alguien que se lo merecía llorar, No, no, sí, a sufrir. no. Pero ¿qué pasa cuando uno tiene en la memoria un amor tan grande? ¿Qué hacemos con ese amor tan? O sea, son preguntas que también fueron. ¿Es tan fácil Sí, olvidarlo? no. ¿Entendés? No es de un día al otro. Bueno, a ella pobre le costó 5 años, ¿entendés? Y gracias que apareció el otro, porque si Demián, no, gracias que apareció Demián, porque si no la pobre todavía sigue esperando. y sí, mira, yo una vez, una persona que conozco me dijo, ay, pero era como que era mucho, ya como que, bueno, dale, despertate. Pero hay personas que le cuesta mucho avanzar con pérdidas tan grandes, ¿entendés? Yo Entonces, te digo, a yo mí, te digo, perdón que te interrumpa, yo te digo, a mí me costaba dejar un capítulo sin terminar, por ejemplo, cuando no sé, me voy a acostar o tengo que empezar a trabajar y qué sé yo. A mí me costaba dejar de leerlo porque no podía creer todo lo que estaba pasando. ¿Me entendés? no te entiendo. Mira, anécdotas tengo muchas de las poquitas lectoras que he podido cautivar. Y una de ellas es una señora grande, que no le gustó nunca leer libros. Entonces, cuando yo le comento, porque a ella le gustaba mucho leer las revistas, todo el chusmerío, pero te lo Sí. decía, era la recepcionista de donde yo hacía pilates. Entonces, cuando un día se enteró, la señora me dijo, "Mira, dale". No, en realidad fue así, era el cumpleaños de ella, entonces yo fui y le regalé un libro sin saber que ella nunca en su vida leyó un libro, porque no le gustaba, le aburrían los libros. O sea, a mí me aburren, a mí dame una revista. Claro, mi profesora, que es la hija, una tarde me dice, con vos tengo que hablar. Yo digo, ¿qué pasó? Me dice, no puede ser que el otro día mi mamá me cortó por vos. ¿Cómo que te cortó por mí? ¿Qué tengo que ver yo? No, porque estábamos hablando y me dice, bueno, mira, te corto porque tengo que saber qué pasó con esta chica. ¿Qué chica, mamá? Alejandra, le dice. Entonces dice, ¿pero de qué estás hablando? Del libro de Paula, dice, te corto, te corto. Y le corto la conversación porque quería saber qué había pasado. Así que bueno, te entiendo porque Claro, lo han contado. exactamente. Y acá, como vos decías antes, hay muchas preguntas que uno se hace cuando lee esta historia, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo se hace para olvidar todo lo que se vivió con esa persona, para empezar de nuevo y para perdonar? Uf. Y yo, bueno, mi idea fue que en algún momento ella tenía que darse cuenta que la vida tenía que continuar de alguna manera, pero tenía que hacer un quiebre, ¿entendés? O sea, en algún momento ella tenía que quebrar con todo eso porque si no, no iba a avanzar nunca.
Por eso te digo que la llegada del protagonista masculino es como que la hizo comenzar que la rueda empiece a girar, ¿no? Para bien, para mal, con discusiones, con no se entendían, que te entiendo, que bueno, todo así el tira y afloje, ¿no? No. Pero además yo creo que ella en algún momento se dio cuenta que ya estaba, o sea, o salía o se quedaba estancada ahí viviendo una vida que ya no era ni vida, ¿entendés? Ella deambulaba casi. Igual te digo, ahí a él hay que hacerle un monumento, ¿eh? Lo que soportó, Sí, digamos que ella estaba un poquito como densa muchas veces y bueno, no, no pero sé yo si digo, no, densa. Hay momentos que son terribles, terribles por las sí, situaciones que pasa ella. Momentos que son, ujú, pero por Dios, que te parte el alma de solamente imaginársela, porque viste que lo bueno de la lectura es que uno puede imaginarse los momentos por los que están pasando los protagonistas. Por lo y menos nos a mí pasa me a todos como pasa. lector. Claro, claro. Entonces, no sé si densa es la palabra. Yo nunca la sentí densa a ella, ¿eh? Yo la sentí una No, persona sufrida, ella, eh, que claro, ella ya no tensita, sabía, ya no sabía qué hacer con su vida, ¿me entendés? Ya no entendía nada, no quería aceptar nada. Y un momento que ¿no? me pareció terrible fue cuando estaba en el hospital y le dio esa crisis de histeria. No, esa parte fue tremenda, tremenda. Y ya explotó, Sí, ahí ya es explotó. que ya no daba más. No, era mucho como, y bueno, digamos que la circunstancia o la experiencia que ella tuvo antes de ese momento es como que la hizo quebrar, porque digamos que era como entender que ella quería seguir manteniendo esa realidad, pero después volvió a la realidad y se dio cuenta que no podía. Entonces, la negación que tenía, eso también es como que estaba tan negada a seguir. No, y creo que pasar por esa Que, situación la hizo revivir lo que había pasado ella en su vida también. y sí, y sí. Claro, Y justo con la profesión de él, justo, claro, claro, claro. Y escúchame, eh, Paula, ¿cómo haces personajes, por ejemplo, como Leonardo? Leo, no sé, Qué me pareció increíble así. personaje, ¿eh? Qué increíble personaje. Me encantó. Exactamente. No sé, ¿sabés que Leo apareció como dije, bueno, a ver, le pongo un amigo. Viste que, bueno, ella trabaja en un shopping. Sí, en un shopping. Entonces, Tiene una casa de flores, de arreglos florales. arreglo floral. Entonces, bueno, yo me imaginé en un shopping que tenés el local de enfrente, el del costado o el de planta baja, y bueno, hay una interacción entre todos. Y yo me acuerdo, a mí lo que me encanta son esos negocios de trajes de hombre. No sé, siempre me paro en la vidriera, porque hay algunas sastrerías. Yo digo, ay, sí, tengo que poner a alguien sastre, digo yo. Y ahí apareció Leo, de repente dijo, ¿qué tal? Acá estoy. Leo, mi nombre, O sea, apareció así, de repente, Y soy el y yo mejor digo, sastre que vas a encontrar encima, ¿viste? Te dice. personalidad, una seguridad. Bueno, seguridad hasta ahí, hasta que Hasta aparece ahí. también otra persona. Hasta ahí, hasta que aparece otro personaje que también empieza con L, pero no vamos a decir nada. Hay que meter, viste, Bueno, suspenso. Suspenso para que llame la lectura. Vamos a poner suspenso. bueno, muy bien. Pero Otro, sí, digamos que Leo, sí, adorable, sí, adorable. tal cual. Otros personajes que me parecieron increíbles y fundamentales en la vida de ella son Alan y Chris. Y Chris. Ah, bueno, Alan, un amor. Contame de Alan, a ver, contame. Ya, Alan, bueno, es el cuñado Sí, de Alex, sí. Y te digo la verdad, yo en un momento dado, cuando empecé a verlos juntos, digo, ¿qué hago con estos dos? Dije, no, pero no es la fórmula.
Ni siquiera que tenga perdón pensamiento. que te interrumpa, sabés que ya al principio, cuando empezás a leer la historia y ves el trato de ellos dos, cómo se tratan, el cariño que se dan, la entrega, yo dije, no, yo dije, Sí. Bueno, esta señora que nunca leía, que le encantó, me dice, ay, yo creo que Alan, no sé qué. Le digo, no, no, seguí leyendo, le digo. Después dijo, ay, no, ¿por qué no con Leo? Pues ya está escrita, le digo, ya está. O sea, aguantá como viene, le digo. Este, pero sí, la verdad que Alan también ha sido otros de los que han sufrido mucho con esa ruta, y con lo que pasaba ahí en el auto. Este, me gustó, digamos, que haya también un compañero con Alejandra en la tragedia, sí, porque pero a su vez quería mostrar que para alguna gente, aunque fue difícil atravesar esa tragedia, pudo continuar. Me gustaba eso, porque si vos decís, bueno, tenés la idea que cuando sufrís algo así no avanzás más, digo, no, hay gente que avanza, a veces hay gente que no puede. Entonces tenemos las dos caras de la moneda. Y eso por eso a mí me gustó crear a Alan como diciendo, los dos estuvieron en la misma situación, pero bueno, el espíritu o la garra que puso cada uno es diferente. Y no porque él sea hombre, sea más frío o que lo toma de otra manera, sino que él necesitó dejar ese pasado atrás para volver a construir, que gracias a a Chris, lo pudo hacer. Este, sí, igual son dos dolores totalmente diferentes si hablamos de Alejandra y hablamos de Alan, pero Alan, soportar esa traición sí, es cruel. fue tremendo. Muy, pero bueno, los quise llevar al límite, los quise llevar al Sí, límite ya porque, me di cuenta. sí, porque dije, no voy a ser suave, vamos por todo. Una tragedia total. Muy bien, sí, me di cuenta de eso. Eh, Después, otro personaje también muy rico es Liz. Sí, Y me encantó el personaje que le pusiste para que pudieran entablar así como una relación, ¿no? Porque, date. no, Leo le ponía sobrenombre a todo el mundo, era un pesado. No, déjame, Vemos que Liz, que es amiga también de es Alejandra, amiga es sí, otra persona que trabaja en el shopping, o sea, los amigos de Alejandra eran Liz y Leo. y Leo, Este, Liz, porque a Alejandra se metió un día a hacer artes marciales, que hacía mucho que tenía ganas, conoce al profesor llamado Dante, Dante, y un día lleva a Liz a que haga también artes marciales, porque aunque Liz era de natación ella, chica de natación, o de yoga, no me acuerdo, pero se enganchó con Dante y entonces Leo, que siempre la sacaba de quicio a las dos, le decía Donatello por la tortuga ninja. claro. No, pero igual siempre le decía a mis chicas, viste que le decía a mis chicas y los otros hervían, les servía la sangre. A Y Lucas sí, y a Demián les servía la sangre. lo que pasa que, bueno, que son las dos únicas amigas mujeres que nunca intentaron cambiar, ¿viste? Esa fantasía que hay, que un hombre gay, digamos, yo lo voy a cambiar. Yo voy a ser la que él cambie. Y no es así, ¿entendés? Tiene su elección, no hay manera. Entonces, claro, ellas dos eran como ya, era un trío, tres hermanos eran ya directamente y él era el que la sacaba de quicio con todo esto de Capitán Frío, Capitán Frío. Donatello. Y encima, para variar, pero acá en este aspecto bueno, hiciste hijas maravillosas, Ana y Cami. Bueno, a Cami te digo, te lo tengo que decir, en un momento cuando estaban reunidos, no me acuerdo dónde estaban reunidos ahora en este momento, porque se me hace un matete,
y cambia, en el casamiento de Alan y Chris, que estaban todos reunidos, Exacto, eh, sí, y ella le empezó a tirar onda a Leo. claro. Estaba fascinada porque Leo era totalmente atractivo, seguro de sí, coqueto, y Claro, claro, pobre sabía que él era gay. no, no, no. Y los otros se querían matar. Lucas no sabía dónde meterse. No, la verdad que esa escena me gustó mucho escribirla porque realmente me divertí Sí, muy con Leo, entretenida, era muy entretenida. sí, la verdad que sí. Pero se dio sola, o sea, yo estaba observando lo que hacían en la mesa, o sea, fue todo así, o sea, por Sí. eso te digo que lo maravilloso de esto es que yo describía escenas, no me puse a pensar. Mm. Cuando dije, cuando se casan, ya estaba el salón, estaban todos adentro, todos bailando, y yo lo único que hacía era anotar lo que veía. Claro, Tremendo. claro. Bueno, y lo que voy a decir, el final de esta historia, para las chicas que no lo leyeron, el final de esta historia es simplemente maravilloso. Pero voy a decir que es un golpe bajo. Y bueno, ¿qué querés que te diga? Toda la historia me dio un golpe bajo. Sí, Pero bueno, digamos que le quería dar sentido también al título, sí, digamos, ¿no? sí, sí, Quería sí. que el círculo girara y pum, cerrar ahí como para decir, porque en realidad lo que a mí como lectora, Ujú. me gusta que, digamos, me sorprenda el escritor trayéndome algo que quizás me pasó desapercibido y cuando me lo muestra, yo digo, ah, qué maravilloso. No es porque lo diga yo por mi No, 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 libro, pero no, porque yo te lo dije ya tiene antes. O sea, el final es maravilloso, o sea, el final de la historia es maravilloso, la historia es simplemente Mm, hermosa, lo dije en la reseña que subí, gracias. pero, Mm, pero cuando vos llegás al final de la historia, eh, acá Noé pregunta si sigue o termina ahí, no, la historia termina ahí, es un solo libro, Noé. sí, sí, Eh, sí. entonces, cuando vos llegás al final de la historia y lees el final, vos decís, es que no podés no leerlo angustiada. Y no, y bueno, es agridulce, Sí, sí. es Sí, agridulce. es muy dulce, pero es muy triste. Y bueno, pero no podía darle otro No se final puede, que no es, se puede todo en bueno, la vida, ¿viste? no, no se puede todo, pero por lo menos yo quería darle a ella tranquilidad, que bueno, que supiera que estaba todo bien, Sí, que supiera que sí, estaba sí, todo sí, bien. sí. No puedo Totalmente. agregar más. No, 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 no vamos a agregar nada más porque ya te digo, hay muchas chicas que todavía no te leyeron, entonces hay que tratar de que descubran la historia solas, no que empezar a adelantar. Pues si no, yo me voy de boca y empiezo a adelantar, 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 pero no, no lo hago de mala, lo hago porque no me doy cuenta. No, no hay problema. Bueno, y acá llegamos a dos corazones y un mismo amor. Sí, Que, que te aviso que otra lo linda. terminé hoy mientras venía de trabajar, lo terminé en el tren. Ah, Así que bueno, primero vamos a empezar, o sea, a mí me gustaría empezar primero hablando de Chela, si te parece. sí, Me parece que es sí, así como tenemos que empezar hablando de la historia. sí, Entonces quiero Chela. que me digas, yo siempre digo que esto es como un detrás de escena de lo que el escritor siente al ir escribiendo estas páginas, ¿no? Por eso me encanta este espacio que tengo en el grupo porque me gusta disfrutar de eso. Y bueno, y tener el placer de que la autora, tenerla acá en vivo y poder preguntarle todo lo que me queda de lo que leo. Para mí eso es Bien, gratificante y no tiene precio. Entonces, vamos a hablar de Chela. bien. Acá Noé Jaro dice, ¿por qué así? Un Mire, sufrimiento, dice. digamos que, bueno, Dos corazones y un mismo amor
no la pensé como me pasó con No Sin Antes, con una imagen, sino a través de una pregunta por ver algo en la tele. Me acuerdo que en ese momento, no sé si en Discovery, no me acuerdo, pero bueno, estaban mostrando de que se había encontrado en una playa una botella con un mensaje. Y después no presté más atención, pero digamos que eso siguió trabajando en mi subconsciente, y entonces me hice la pregunta, uy, un mensaje, ¿de quién sería? Digo, ¿y qué pasa si un mensaje llega a la persona que tiene que llegar? Porque uno piensa, bueno, se tira un mensaje al aire, al universo, y bueno, se pierde ahí. Pero, ¿qué haríamos si esa persona a quien está dirigido realmente lo recibe? ¿Qué hacemos con eso? Entonces ahí Buena empecé pregunta, buena pregunta. claro, porque uno piensa, bueno, un mensaje le llegará, bueno, no importa, y yo igual me di todo el corazón en ese mensaje, y bueno, no importa, si le llegó o no llegó, pero ¿qué pasa si llega? ¿Qué hacemos cuando la persona me dice, hello, me llegó tu mensaje? O sea, y algo así como agarrado de los pelos, ¿no? Porque uno lo puede desear, pero ¿cuántas veces habrá pasado eso? Creo que ninguna. Bueno, En la el- historia, para las chicas que no leyeron, en la historia, para las chicas que todavía no leyeron, Dos corazones y un mismo amor, no hay una botella con un mensaje, hay un cuaderno, se podría decir, un exacto. cuaderno. Sí, es un cuaderno porque, bueno, con el tiempo va a ser otra cosa, pero al comienzo de la historia es un cuaderno. Y bueno, y entonces dije, bueno, pero esto tiene que ser como un juego de niños en realidad, porque un adulto ponerse a hacer una cosa así, entonces que bueno, tiene que ser un juego de niños. Bueno, vamos a empezar con la protagonista, que también me apareció así la imagen de una chica, no sé por qué siempre me aparecen primero la mujer, después el hombre, ¿no? Y bueno, cuando lo pensé dije, no, pero tiene que ser un juego de niñas y tiene que hacerlo en conexión con una amiga. Dije, bueno, tengo una amiga y una chica. Y lo voy a hacer en la época del secundario, como que la historia va a comenzar en aquel momento y va a ser como un desafío. Dije, sí, sí, claro. ¿Y de quién es el mensaje? Bueno, puede ser eh, siempre en la secundaria y cuando somos adolescentes soñamos con el amor. Bueno, un sueño, dije yo. ¿Y qué pasa en ese sueño? Bueno, alguien habla, alguien dice, entonces ahí empecé como a hilar, ¿no? Pero siempre con la idea de ese mensaje, que tenía que llegar el mensaje en algún momento de la historia de la vida de esas chicas. Entonces dije, bueno, pero ¿cómo puede ser que llegue? ¿Por qué va a llegar? Porque va a haber una situación límite, dije yo. Y bueno, ¿cuál va a ser esa situación límite? Y puede ser, a ver, tal, dije yo. Bueno, y el protagonista masculino justo va a estar en una situación también complicada. Bueno, ¿y quién le va a solucionar el problema al protagonista masculino? Y no sé, y de repente te juro, que hago, no, ¿en serio? No, hago yo, no puede ser. ¡Ella! Y dije, no, Y fui a mi marido, que pobre, así descolgado, dije, vos no sabés lo que pasó. Le digo, lo que va a pasar con tal protagonista o tal personaje. ¿De qué estás hablando? Me dice mi marido. Bueno, no importa, no importa, algo horrible se me acaba de ocurrir, pero tiene que ser así. O sea, Bueno, pero no es que yo en un principio ya lo tenía, sino que fui buscando y de repente apareció la indicada. claro, pero mi pregunta es, ¿no? A ver, Paula, mi pregunta es, ¿qué tema tenés con las pérdidas? Mira, te voy a ser sincera, yo siempre tuve odio y atracción con los temas después de la muerte. ¿Qué pasa? Mi papá, cuando era muy pequeño, tuvo una situación muy grave y fue uno de esos que están en la lista de los que vieron el túnel. Y yo siempre crecí
con esa naturalidad con la que mi papá me contaba que en un momento dado se vio en la esquina de la habitación, que los médicos trataban de resucitarlo y de repente empezó a estar en un túnel oscuro donde allá a lo lejos había una luz, que sintió cuando llegó a la luz era una luz tan indescriptible que no me podía decir cómo, que una voz le decía, no es tu momento, tenés que volver, y él se negaba porque todo su dolor físico ya no lo sentía. Y todo eso siguió siempre jugando en mi cabeza. El tema de la fotografía con respecto a no sin antes. Hay casos, se saben casos No, que el tema de la aparecen, fotografía es una cosa impresionante. ¿Ves? Me olvidé. Yo me voy anotando todo porque si no me olvido. Eso me olvidé de anotarlo. sí. El tema de mi papá era fotógrafo, entonces también sabía de esas situaciones que a veces se presentan con algunas fotografías. Este, y esta cosa de dar vida después de la muerte con respecto a la donación de órganos. Yo dije, ¿qué pasa con nuestro órgano si lo donamos? ¿Qué pasa a él dentro de un cuerpo que no es de uno? ¿Está la esencia? ¿Está la memoria? ¿Qué pasa? O sea, fueron preguntas que me ayudaron, como te digo, al responderla, a ir creando, digamos, las partecitas de la historia. Y bueno, en Dos Corazones y un mismo amor, vos fijate que empezó con la cuestión de que qué pasa si a una persona le llega el mensaje, hasta lo otro, hasta donación de órganos, qué Sí, pasa con nuestros órganos cuando sí. morimos, si hay memoria o no, y quién va a dar ese mensaje finalmente. Bueno, De, te cuento que cuando estaba leyendo y cuando llegué a la parte donde Enzo se encuentra con Chela y lo que viene después, yo dije, ¿me estás jodiendo? Te lo voy a decir así. Yo dije, no, no, no. Entonces, les digo, entonces me manda un mensaje Noé al día siguiente, porque justamente, bueno, yo ya terminé la historia, Noé todavía no la terminó de leer. Entonces me dice, Marce, ¿por qué capítulo vas? Le digo, por el 9. No, me dice. ay, Y horrible. ahí Perdón. Noé dice, yo pensé igual. Y bueno, pero yo, mirá, cuando uní a Enzo y a Chela en esa plaza, yo digo, les tengo que dar una oportunidad a ellos. Tengo que crear esa conexión. No Ese puedo, vínculo. no, ese vínculo tan necesario. Este, te juro que la verdad, o sea, cuando yo me di cuenta de lo que iba a hacer, primero fui yo la que dije, no te puedo, no, 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 no. Y dije, bueno, sí, tiene que ser así. Pero Pero mirá, te si juro, lo decís vos, que sos la autora de la historia, imagínate cómo se siente una. ay, no, no, te juro que cuando me di cuenta de lo que necesitaba la historia, sí. Y dije, bueno, entonces, ¿qué hacemos con estos dos? Y dije, les voy a crear un momento. Ellos necesitan ese momento. Este, que después para Enzo fue terrible también, No, fue fue terrible. terrible ese momento. Ese momento, cuando él lo supo, él supo de lo que estaba pasando, yo sentí su ahogo, su presión, su desesperación. O sea, me digo, ay, pobre, ¿cómo está Es que sufriendo? vos imaginate, bueno, obviamente que vos te lo imaginás porque vos estuviste en la situación al ir escribiendo cada renglón de esta historia. Pero vos imaginate que vos estás en una situación que estás esperando todo el tiempo tener noticia de esa persona que te cruzaste, que charlaste, que te contó la parte más triste de su vida, y vos le contaste la que vos estabas viviendo en ese momento, y de repente vos lo único que querés es saber qué le pasó a esa persona. Cuando te enteraste querés morir. Sí, horrible. No, no, fue, la verdad que Y fue encima me decís horrible. horrible, te juro que fue,
Por eso te digo que muchas veces termino con migraña escribiendo los capítulos, Pero porque sí, me me pongo, imagino, mujer, por Dios te lo pido. pero así como lo escribo, así soy cuando leo, así soy cuando miro una película. A veces mi marido me dice, cállate, porque en el cine algo, ¡ay! Hago, me olvido que hay gente, y mi marido ya me quiere matar, dice, a veces me advierte, dice, no empecemos, y acordate que estás en el cine. Bueno, está bien. O si no empezó, no te puedo creer. Hago, ¿viste? Y el silencio en el cine. Me pongo, o sea, me pongo el papel, o sea, y bueno, justamente cuando eh, dije, bueno, tengo que escribir cuando se entere de cierta situación, y le andaba dando vueltas a la silla y no me quería sentar porque sabía que iba a ser un momento tan difícil, porque aparte él estaba en una búsqueda incesante, él buscaba en su memoria, cómo no le había preguntado su nombre, como, No, es que además bueno, ella le dijo que no, que era parte de la magia, que no le iba a decir su nombre. O sea, olvídate. sí, así que no, El pobre no realmente, tenía información alguna. no. Así que realmente sé que fue un momento duro, pero no tenía que escribir. Si no, no iba a tener sentido la historia. Claro. Entonces, ya que hablamos de Chela, hablamos un poquitito de Ludmila, de Lu. Sí, bueno, Ludmila. Contame cómo fue crear ese personaje. Mira, te digo, voy a ser muy franca. La primera parte donde ella cuenta cuando entra al secundario es mi experiencia. Yo, Cuando se ella equivoca de cuenta, aula, cuando se equivoca de aula. pasó así. Yo fui a una primaria que rara, excéntrica, era del Estado, pero solo de mujeres, ¿sí? La Sí. directora era una alemana. Imagínate que todas se íbamos, viste, bien derechitas, era una cosa impresionante. Claro, cuando después me voy al secundario, veo todo, era blazer azul, blazer, eran todos, muchos varones. Yo estaba 7 años, estuve Así con empieza la mujeres. historia. Claro, ¿no? Es que yo dije, no, esto lo tengo que escribir, porque realmente a mí me pasó, y lo que, es más, mis compañeras de la primaria, eh, hay un cantito que ella recuerda de sus compañeras, y era nuestro canto. Cuando yo me acuerdo que en el WhatsApp del grupo digo, chicas, ¿cómo era nuestro himno? Y ahí empezaron todas a cantarlo. Y bueno, me acuerdo que yo el primer día de clases del secundario, yo fui al Justo José de Urquiza de Flores, me equivoqué de aula. Claro, yo esperaba, encima Paula Laimo, iba por la R y yo esperaba que me llamara, ¿viste? Entonces, con toda mi vergüenza me levanto, voy a la preceptora y le pregunto, disculpe, pero no me nombro, ¿cómo es tu nombre, Paula? Pero no estás en la lista, ¿qué división es? Tal. Me dice, no, pero es la de al lado. Y ahí salgo, entro, y ahí pido disculpas, y bueno, me acuerdo que también ya estaban todos sentados, pero en mi lugar, o sea, en mi historia, yo me fui atrás de todos sola, sentada. Después sí, una compañera me dijo que estaba en los primeros vacíos, me dijo si me quería sentar con ella. Pero esa situación, digamos que describí de Ludmila, era una situación mía. Y digamos que Ludmila la describí como una chica soñadora, medias despistada con respecto a Chela, hija única, entonces tenía a Chela y Osvaldo como sus propios hermanos, pasaban muchas tardes y Osvaldo muchos para las chicas es el hermano de Chela. hermanos de Chela. Y te digo que yo cuando hice esa pareja de hermanos, me imaginé, por eso le cambié el nombre a la protagonista, pero yo me imaginé a Gabriela Sabatini y a Osvaldo, Ah, esos dos mira, hermanos. sí. Por eso a él le dije Osvaldo, dije, no, no me puedo poner Gabriela, porque Gabriela y Osvaldo ya se van a dar cuenta. Y entonces le dije, no, Chela a ella, pero me inspiré mucho porque yo siempre cuando era chica veía a esos dos hermanos, y yo, la verdad que Muy quizás unidos. nada que ver,
muy conexión unidos, entre ellos. sí, una conexión y muy unidos. Creo que aún hasta hoy Exacto. son así. Sí. Así que bueno, me inspiré en ellos dos, pero bueno, a Gabriela le puse Chela. Y bueno, y entonces la hice muy amiguera, la tenía a Chela muy como su hermana, casi más que amiga, y bueno, y era muy despistada, muy volada, muy soñadora, Chela era más cable a tierra, y entonces por eso se divertía tanto con esta ocurrencia del sueño que un príncipe le había dicho que la iba a ir a buscar. Entonces ella, bueno, basta, me tenés harta, escribí algo y hagamos algo con tu sueño, le decía, ¿no? Pero en realidad Chela también se divertía con esa inocencia de Ludmila. Hija de padres separados, Ludmila, y bueno, y ella después, cuando creció, se fue a hacer ¿cómo se llaman estos? Un intercambio. Intercambio. Exacto, se fue a España bueno, a trabajar en una empresa de marketing, ya que ella se dedicaba a eso. Y bueno, después cuando se le terminó, digamos, este, esta situación de ir a trabajar allá para, digamos, para práctica, vuelve acá y bueno, Osvaldo, que era tenista, profesor de tenis, Profesor, ¿de verdad? eh, profesor de tenis, sabe, digamos, de uno de sus alumnos, digamos, tiene contactos y le tira un par de datos a Ludmila para que presente su currículum. Y después, bueno, fue Ludmila la que había logrado tener el puesto, pero bueno, gracias a Osvaldo, que le fue tirando datos de sus alumnos, pudo lograr encontrar un trabajo en una empresa. Sí. Y Así que siempre bueno. alguna bicha hay, siempre con alguna bicha te tenés que encontrar en el camino, ¿viste? Acá en la empresa había Sí. varias, Uf, sí, la verdad que sí. Tía y sobrina, tía y sobrina, Lorena y Celeste. sí. La verdad que era bastante maldita. Al principio Lorena se había hecho la divine, que te reentiendo, qué sé yo, y después tenía sus propios planes, igual que Celeste, que fue bastante No, ella desagradable fue con el desagradable, feminista. mala, Mal, mala. mal. Muy desagradable, cuestión que le produjo, digamos, Como diría Chela, una perra. Viste que lo dijo, una perra. Sí, lo dijo así. tal cual. Y bueno, gracias a esa situación, Enzo se sentía bastante inseguro de sí también, ¿no? Este, pero bueno, digamos que se encontró ahí después con un gran amigo. ¿Cómo se llamaba el amigo? Ay, ¿El a amigo ver de si lo quién? tengo ¿De en Ludmila? ¿De Ludmila? Jano, Jano, sí, sí, Jano. ¿no? En un grupo de autoayuda, digamos, de estos grupos Ahí también que creaste un bueno, personaje muy lindo, porque Jano es un personaje muy lindo. sí, muy sufrido también, pero él tenía carácter y bueno, Eh, se caen las cosas, las levanto, vamos, no. al Y frente. cuando lo fue a enfrentar a Ricardo, a ver, ahí sí que sacó todo Bueno, su carácter. sí, digamos que sí. Y se divirtió mucho, digamos, haciéndole las de él a Enzo, haciéndose el duro. Lo hizo parir, digamos. Sí, malo, ahí Y sí, fue malo, sí. porque sabía que lo hacía sufrir al otro. Bueno, pero el otro también se dejó llevar por esas malas experiencias, Un digamos. tonto que no supo escuchar, ¿viste? Exacto, exacto. Y Bueno, bueno, y acá también en la parte de, no vamos a decir mucho porque como bueno, ya vemos, hay muchas chicas, ya te digo, no leyeron, no terminó de leer todavía y está en el vivo, así que me dice que me calle. Eh, la parte final de la historia, ese ujú, libro donde muchas personas dejaron sus mensajes, el mensaje final es terrible,
te lo tengo que decir, ¿viste? otra vez fuiste con el golpe bajo ahí. Pero sabés que eso me fue surgiendo, claro, cuando yo al principio se me ocurrió la maldad primera, no fui consciente del mensaje. Siempre pensé en X persona para ese mensaje. Mm, Pero cuando después fue madurando la idea, dije, no, el mensaje tiene que ser de este personaje, sí, porque obvio. es razón de ser. O sea, no hay otra persona que pueda dar ese último Es que, mensaje. a ver, Paula, ese personaje no se podía ir con eso adentro, lo tenía que decir, lo tenía que dejar escrito. O Exacto, sea, tenía exacto. que dejarlo, porque no había otra opción. No. Pero te digo por eso, te digo que lo maduré, digamos, la idea la maduré cuando pasaron los capítulos y dije, ay, claro, esta tiene que ser la persona que escriba. Y sabes que justamente esos mensajes que va dejando la gente Mm, en el libro, sí, sabes que es muy emocionante para mí, ¿por qué? Porque viste que yo te dije que siempre tuve la costumbre de escribir frasecitas y cositas. sí. Bueno, yo guardando desde adolescente y desde cuando era veinteañera, esas cositas que se me iban ocurriendo. Entonces, cuando empecé a escribir este libro, dije, tengo que utilizar todo ese material que tengo. Entonces, saqué otro folio, pero ya con papel amarillo y escrito a máquina, este, muchas historias. O sea, si bien eran cosas que a mí se me habían inspirado, dije, no, pero esto tiene que ser como que hay miles de personas escribiendo estos mensajes. Y dije, bueno, este va a ser el mensaje de cada uno. Obviamente lo tuve que ayornar porque de adolescente uno escribe y a veces decís, ay, qué divina, pero qué desastre. O sea, ¿no? No, Esto, digamos, y además, organizarlo. en los mensajes que iban dejando en el cuaderno, teníamos personas de todas las edades. Entonces, Exacto, claro, vos tenías que ayornarte a eso. exacto. Una de las que más me gustó fue de la nena que se había encontrado el compañerito, eh, que dice, ¿Que sí, porque que vino le regaló a... el helado? ¿Que le regaló el helado? Sí, sí, Malo, sí. malo. Oh, claro, pero que es tan típico de los varones, ¿entendés? O sea, y yo dije, no, yo me imaginaba al nene que le entregaba el palito helado y decía, mira, o comelo, tiralo, pero acá está. En vez de decir, mira, te traje un helado, No, no, ¿entendés? nunca, O que, nunca lo iba a decir. o que venía y le dijo, mira, voy a ir a la pileta en 5 minutos, no vayas, ¿eh? ¿Qué iba a hacer la otra? Iba a ir, Obvio, obvio. ¿entendés? No, esa escena me encantó. Y otro momento que me pareció, a ver, sí terrible, pero muy emotivo y muy sentido, fue, no voy a dar ningún detalle de esto, pero te voy a decir porque obviamente que vos lo vas a saber, fue cuando ella fue al cementerio a ver a Chela y se aparece algo ahí, ese Sí. momento también fue muy, muy, muy ¿Sabes que emotivo. yo cuando lo estaba escribiendo, es una de esas cosas mágicas que nos pasan a los escritores que se te aparecen personajes sin llamarlos? Y yo estaba con ella en la escena esa de ella en el cementerio hablando y escuché la voz de la otra persona. Y dije, nada, ¿en serio? Qué increíble lo Hasta que te allí. pasa. Sí, 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 tal cual. Y dije, y empecé a escribir el diálogo que escuchaba, o sea, y me pareció totalmente adecuado. Mira, yo creo mucho en las señales también. Eh, He tenido experiencias en las cuales después de pensar, pero al milisegundo de pensar algo, algo sucede, que está muy relacionado con la situación en la que yo estaba pensando. Y te puedo asegurar que a veces
me A mí quedo eso así me ha como pasado duda. muchas veces. Sí, a mí me pasa. Sí. Bueno, entonces, yo digo, esas señales también las tengo que volcar en la historia, porque acá está lleno de señales este libro, Sí, lleno de una fuerza del otro lado de la vereda, de atrás. sí, sí, No sí. estamos solos. Por eso yo te digo que con esta experiencia que tuvo mi papá, eso como lo tomo tan natural, ¿entendés? Entonces digo, no estamos solos, no lo estamos. Mirá, te cuento algo, no sé cuánto nos falta, pero bueno, No, te no, no, cuento tranquila, rapidito. tranquila. Cuando pensé en el nombre de Alejandra Barbirova de No sin antes verla feliz, Sí. vos fíjate cómo fue la cosa. Yo sabía que Alejandra, a mí me gusta mucho el nombre Alejandra. Tiene mucha fuerza para mí, pero además es femenino. A pesar de que yo también me llamo Paola Alejandra, pero no por eso, sino porque a mí mis tíos, mi abuelo era Alejandro, mis tíos Alejandro, yo Alejandra, o sea que la Alejandra lo tenía mucho. Pero seguido a eso dije, ay, me gustaría que tenga un sobrenombre Alejandra. Y de repente me salió el Barbie. Y yo digo, no, pero ella tiene 30 y pico, ya una Barbie, ¿no? Una Barbie más para 20, 15. Y bueno, intentaba buscar, mientras que seguía escribiendo la historia, otro sobrenombre, pero siempre volvía con el Barbie, siempre volvía con el Barbie. Y digo, estoy cansada, digo, me decía a mí, ¿por qué siempre con Barbie? Y a ver, ¿por qué Barbie? Porque es una muñequita, porque no sé qué. Mira, en ese momento sentí que la piel se me erizó, como que algo así acá me hizo como una caricia y me cayó así como un rayo la idea. Dije, no puedo ser tan tarada. ¿Por qué te digo? La mamá de mi mamá, o sea, mi abuela materna, que yo no la conocí porque ella murió cuando mi mamá tenía 4 años, imagínate, Sí. el apellido de mi abuela es Barbirova. Yo digo, ¿pero por qué Barbie? Decía. Y en ese estuve como un mes pensando el por qué, porque dije, mi abuela, cuando sentí esto, fue la mano de mi abuela. Claro. Eso, dale, dale. Te juro que, perdón si parezco una loca. No, 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 pero te creo porque es así, son cosas que sí, que suceden. Entonces, esas señales dije, mi abuela quiere ser protagonista de mi primer novela. Y digo, y se lo Quería voy a hacerla, contar, pero obvio, se lo tenés que dar. Y se lo se diste. lo, tal cual. Así que bueno, yo soy muy abierta a las señales y bueno, tenía que poner en esa escena, volviendo a Dos Corazones, una nueva señal, que también le diera a la protagonista Sí, un poco más. sí, 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 sí. Bueno, es que en realidad ella lo pedía. Viste que Sí. ella lo pedía, ella pedía la señal que vos estás diciendo. Escúchame, Paula, ¿y ahora qué estás? ¿Estás escribiendo algo? En qué estás en estos momentos? Estoy ¿Hay en alguna otra plena... historia tuya por ahí que podamos leer? Con respecto a eso, hay una nueva novela del Grupo Selecta, Sí, en donde participé junto con cinco autoras, yo soy sexta, digamos, en una serie que se llama El Legado, ¿sí? En sí, donde ahí, bueno, estoy junto con otras compañeras y estamos escribiendo sobre, digamos, una herencia, de la herencia de los Conti, y bueno, cada una está contando una parte de la historia de los Conti y de esa casa, ¿no? perfecto. Cada uno Conti diferente, digamos, son diferentes años, diferentes generaciones. A mí me tocó escribir el segundo libro. Mi protagonista masculino es el hijo de la primer pareja, que es el primer libro que lo escribió Natalia Zamburgo. Después sigo yo, después sigue Mimi Romance, después está Karen Delobre, María José Alberdaño y el último, nuestra queridísima Laurita Kessner, Sí, que bueno, que le mandamos un pronto beso. Sí, que salga de su problema. Así que bueno, eso es lo que ya está.
también ya salió a la venta. Ah, Y después estoy trabajando, sí, ya sí, en salió. junio. ¿Cómo, Sí, cómo, no, perdón, cómo lo podemos obtener? ¿Dónde lo compramos? en todas las plataformas de ebook. Todavía no tengo en papel. No, no, pero Y por después eso, yo sé que escribís en digital, pero bueno, esto lo buscamos directamente por las plataformas. exacto. Después estoy trabajando en la corrección de dos novelas que también ya las había escrito hace rato, pero bueno, digamos que con el tema de la última, que es el legado, tuve que dejar todo en stand-by porque tenía un contrato y tenía que cumplirlo. Y bueno, estoy con eso y sigo en mi taller de escritura, que hace 3 años, que ya estoy con Pablo Gaiano, y bueno, y ahora se me dio por escribir cuentos. Así que bueno, también Ah, estoy escribiendo estás un a full. cuento. Sí, digamos que por suerte las ideas, ese miedo que tenía antes, que te dije al Lo principio, casi perdiste, me dormí, lo perdiste. ¿viste? Entonces las Perdí. chicas, en el caso de que quieran buscar, no sin antes verla feliz, y dos corazones y un mismo amor, lo pueden adquirir a través de todas las plataformas. Exacto, todas en ebook. Perfecto, perfecto. Mm. Bueno, yo más que agradecida por este momento de charla que tuvimos para saber el tras de escena de estas dos historias que me encantaron leer. Así que solo palabras de agradecimiento por tu tiempo y bueno, y te seguiré leyendo cuando saques otra cosa, no sé. Bueno, ahora voy a fijarme el legado. Bueno, listo. Te agradezco muchísimo a vos este espacio y esta oportunidad para que tus seguidores me conozcan un poquito más y gracias por, bueno, hacer referencia de estas dos novelas. No, por Muchas gracias. favor, un placer. Que sigas muy bien, ¿eh? Nos estamos viendo y leyendo. Beso, Paula, que estés Gracias. bien. Chau, chau. Chao, chao.